Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estoy acá una vez más con todos ustedes para compartirles la palabra de nuestro Señor Jesucristo del día de hoy. Estamos a sábado 8 de febrero del año 2025. Vamos a pedir la iluminación al Espíritu Santo para que sea Él iluminándonos y dándonos sabiduría para poder entender y comprender su santa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para entender y comprender y leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu santísima voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona, Señor, todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Yo te saludo, María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Nos cubrimos, nos sellamos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que atencionemos a la palabra del Señor para que así podamos entender y comprender lo que nos habla el Señor hoy a través de su palabra. La primera lectura del día de hoy está tomada en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo del 15 al 17 y del 20 al 21. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de la alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos el Salmo, que es el 22. Al Salmo vamos a responder: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiega. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus discípulos se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaban esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Hermanos y amigos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis estimados hermanos, en la primera lectura que acabamos de escuchar de la carta a los Hebreos, el Señor nos invita a nosotros los creyentes a ofrecerle a Dios la alabanza de nuestros labios, es decir, cantarle, alabar con las alabanzas, y a hacer el bien a los demás. Y además también nos invita a obedecer a los líderes, a obedecer a los pastores de la iglesia, porque vea lo que dice textualmente la palabra del Señor. Dice: ofrezcan continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de la alabanza. La alabanza tanto en oración como en canto, ¿verdad? La alabanza, es decir, dice, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. Luego sigue diciendo: no se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes. Ayer el Señor, a través de la carta a los Hebreos, también nos hacía esa exhortación, que no olvidáramos que no nos olvidáramos de ser hospitalarios, nos decía ayer la primera lectura también. Y hoy también nos dice que no nos olvidemos nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes que tenemos. Y sigue diciendo la palabra: porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan, dice, con docilidad a los pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuenta a Dios. ¿Qué le parece? Así que también nos invita el Señor en esta carta a glorificar el nombre del Señor con la alabanza, a ser generosos, a compartir nuestros bienes con los demás. Además nos invita a ser obediente con nuestros pastores de la iglesia, con los pastores que nos enseñan la palabra del Señor. Pues ellos, dice, se desvelan por ustedes sabiendo que tienen que rendir cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque los pastores, los que predican en la palabra del Señor, desde el Papa, los obispos, sacerdotes, hasta un delegado, un diácono, un coordinador, todos los que predican y enseñan la palabra del Señor, hay que orar por ellos, hay que preocuparse, hay que obedecer, primero que obedecer con docilidad, dice la palabra, a sus pastores.
Segundo, orar por ellos y obedecerles. ¿Por qué? Porque ellos se desvelan, dice, para enseñarlos a nosotros, los laicos, para enseñarle al pueblo, porque ellos saben que tienen que rendir una cuenta ante Dios, porque para eso Dios los ha puesto. Para eso Dios ha puesto a los obispos, a los sacerdotes, al Papa, a los delegados, a todos los predicadores, a todos los que hablan de Jesucristo. Para eso los ha puesto Jesucristo, para eso los ha llamado, para anunciar la buena nueva. Y como dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de aquel que habiendo sido llamado por el Señor para anunciar la palabra, no lo anuncie. Ay de aquel que no enseñe la buena nueva. Ay de aquel que no predique el evangelio, porque tendrá que dar cuenta en el último día. Si usted ha sido llamado para predicar la palabra y hoy en día no la quiere predicar y se sienta nada más ahí, como dice el padre Marcos Galvi, sentado nada más en una oficina y no enseña al pueblo, no predica al pueblo, tendrá que dar cuenta en el último día, tendrá que darle cuenta a Dios. Ahora, que dice la palabra del Señor, porque ellos, dice, ellos se desvelan por ustedes, porque saben que tienen que dar una cuenta ante Dios. Y decía el padre Galvin, padre Marcos Galvin, que él se trasnocha, se desvela estudiando la palabra del Señor para poderla enseñar. Porque si usted ha escuchado el padre Marcos Galvi, él da una enseñanza, las enseñanzas que da, la prédica que da, son largas y bien explicadas. Y para poder leer bien la palabra, poderla explicar y poder predicar, tiene que estudiar muchísimo. Esto es yo que no explico mucho, que solo leo el evangelio, mejor dicho, y no lo predico, no lo doy en discernimiento a la palabra como se la da el padre Marcos Galvi o algún otro sacerdote, me desvelo, ¿sí? Y para poderle entender un poquito, no me lo están preguntando, pero tengo que leer hasta 10 y 20 veces el texto bíblico para poderle entender un poquito. Como decía el hermano Salvador Gómez también en una prédica, una vez, para hablar de Dios 5 minutos, hay que hablar 20 y 50 minutos con Dios. Para hablar de parte de Dios 5 minutos, tiene que hablar 20 o 50 minutos con Dios. ¿Para qué? Para que Dios no nos pueda dar sabiduría, porque la sabiduría de nosotros no es comparable con la de Dios, o la sabiduría de Dios no es ni comparable con la de nosotros. Somos limitados nosotros. Entonces por eso tenemos que, para hablar un poquito de Dios 5 minutos, tenemos que hablar 20 con el Señor, pidiéndole sabiduría. Entonces esto es una verdad que los pastores que realmente se preocupan por el pueblo, por enseñar, se desvelan, sufren, se desvelan. Y entonces, para poder estudiar la palabra y poderle enseñar al pueblo. Y por eso el Señor, a través de esta palabra, nos pide que obedezcamos a nuestros pastores. Además de obedecerles, tenemos que orar continuamente, tenemos que orar mucho por nuestros pastores para que el Señor les dé la sabiduría necesaria, les dé la fortaleza para que puedan continuar adelante. Porque ellos tienen que dar cuenta a Dios. Entonces el que reconoce de que para eso ha sido puesto por Dios, para que predique el evangelio, se desvela y lo tiene que hacer porque él sabe que tiene que dar una cuenta ante Dios. Así podrán ellos, dice, trabajar con alegría y sin quejarse, pues de lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Y en el Evangelio Jesús nos invita, en el Evangelio el mensaje que nos da Jesús es la importancia de la compasión, el descanso y la escucha de la vida diaria. Este pasaje también nos invita a aprender de ejemplos de Jesús, a aprender a ejemplos de Jesús, quien se preocupaba por el bienestar de la gente. A eso nos invita también Jesús en este Evangelio, a darnos cuenta la importancia que es el tener la compasión por los demás. Si usted escuchábamos ya la primera lectura, nos invita a tener compasión con los demás. ¿Cómo? Compartiéndole lo que tenemos y haciendo el bien. El Evangelio también Jesús nos invita, nos muestra la importancia que es tener compasión
por los demás, porque Jesús iba buscando a dónde descansar junto con los discípulos. Pero la gente, como andaba sedienta de la palabra de Dios, como ovejas sin pastor, dice el Evangelio, le salieron adelante, y cuando Jesús iba a desembarcar ya estaban adelante el pueblo, y Jesús dice que tuvo compasión de ellos y se bajó de la barca y comenzó a enseñar. No se fue a descansar a pesar de que iban cansados ya, pero al ver que el pueblo tenía necesidad, él se bajó de la barca y comenzó a enseñarles nuevamente. Tuvo compasión de ellos. Entonces Jesús nos enseña la importancia que es tener compasión por los demás. También nos enseña que es importante el descanso y es importante la escucha en la vida diaria. También en este mensaje el Señor nos invita a aprender a ejemplos de Jesús. Como conocedores del Señor tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ser compasivos con los demás, enseñar el Evangelio, aunque esté cansado, aunque esté desvelado, aunque esté sin dormir, pero su deber como conocedor de la palabra de Dios es enseñar el Evangelio. Yo por qué comparto, aunque sea solo leerles la palabra del Señor, porque he sido llamado por el Señor para eso. ¿Desde cuándo? Porque el Señor me sacó de la esclavitud del pecado, el Señor me ha liberado de la esclavitud del pecado. Y tengo que compartir las maravillas y milagros que el Señor ha hecho y sigue haciendo conmigo. Tengo que compartirlo con todos y cada uno de ustedes, con el que escuche la palabra de Dios. Invitarle a que busquemos del Señor, nos acerquemos más al Señor. Y si usted ha sido llamado por el Señor, si el Señor a usted lo ha sacado de la esclavitud del pecado y ahora va a la iglesia, ahora persevera, invite a otro que vaya a la iglesia, que persevere también, porque el mejor camino y la mejor decisión y lo mejor que uno puede hacer en esta vida es seguir a Jesús, es servirle al Señor. Porque el que camina en el bien, nada le pasa. El que camina en el mal, va al fracaso. Así es que el Señor me le bendiga muchísimo. Muchísimas gracias por escuchar la palabra del Señor. Sigamos orando unos por otros. Sigamos orando, oremos por la iglesia, oremos por el Papa, oremos por los obispos, por los sacerdotes y por todos. Dice la palabra del Señor que eso le agrada muchísimo al Señor, que oren unos por otros y que le demos gracias al Señor, que le alabemos y le glorifiquemos, como dice la primera lectura. El Señor me le bendiga, que pase un lindo día del Señor. Nos escuchamos, nos vemos mañana en un compartir más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que pase un lindo día, el Señor me le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos escuchamos, nos vemos el día de mañana en un compartir más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mañana es domingo. Con mucha mayor razón hay que dedicar el día de mañana para ir a darle gracias al Señor.